para adorarte y para bendecirte, Dios. Aleluya, Dios. Digno eres. Te amamos y te glorificamos, Dios. Y le bendecimos al Señor con un fuerte aplauso en esta noche, porque Él es digno de gloria y de honra y de alabanza. Aleluya. Vamos a orar por su palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos. Estamos delante de tu presencia, Señor. Te adoramos y te bendecimos y te exaltamos, Dios, sabiendo que tú estás con nosotros. Y gracias porque sigues hablando en nuestros corazones, sigues trayendo tu palabra, sigues trayendo tu bendición a nuestras vidas, a nuestras almas, a nuestro espíritu, Dios mío. Te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén, amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Rey de los cielos. Aleluya. Gloria a Dios. Puedes tomar asiento. Bienvenido, Dios. Dios te bendiga. Toma asiento, porque vamos a compartir la palabra de nuestro Dios. Y Dios nos enseña a través de su palabra, nos va enseñando el Señor a través también de las situaciones cotidianas que nos pasan. Hay veces que pueden surgir alguna enfermedad, algo que Dios permita en nuestras vidas, alguna situación que no la esperábamos, pero que es permitida por Dios, porque todo eso nos dejará una gran enseñanza. No solo Dios si bien a través de las Escrituras, pero dice la Biblia que también a través de las circunstancias, cuando el hombre está sobre el lecho de una enfermedad. También dice cuando viene la noche, la oscuridad, viene el sueño y hace que el hombre pueda tener un sueño, pero un sueño del cielo, de parte de Dios. Y en medio de los sueños también Dios le habla a los hombres. En aquellos tiempos, en aquellos años, Dios de alguna u otra forma les trataba de ir hablando a su pueblo, a sus hijos. Mucha simbología vas a encontrar en el Antiguo Testamento. Pero hoy por hoy, nosotros, de esta generación, de estos tiempos, nosotros ya tenemos la palabra de Dios escrita en papel, en la Biblia, hoy digital, en los teléfonos, tablets y demás. Hoy dice las Escrituras que tenemos la palabra segura, a la cual haces muy bien estar atento a ella y afianzar tu corazón por medio de la palabra. Si bien Dios, claro que también Dios puede hablarte a través de un sueño, como decíamos, a través de las circunstancias, pero sobre todas las cosas siempre Dios te va a ir encaminando y te va a ir direccionando por medio de su palabra. Y porque Dios nos habla y porque Dios de todas formas va tratando de advertirle al hombre, de hablarle, para corregir, para encaminar, para mostrarles el camino. La Biblia dice, te enseñaré y te mostraré el camino por el cual tú debes andar, porque sobre ti he fijado mis ojos, dice Dios. Pero ¿qué tal aquel alumno, aquel que tiene que aprender de parte de su maestro, no se deja enseñar, no escucha, no admite un consejo, se lo sabe todo, no quiere recibir nada nuevo? Entonces es muy difícil de poder guiar a una persona. Es muy difícil que esa persona pueda ir aprendiendo cosas nuevas, pueda ir entendiendo algo nuevo en su vida y algo nuevo en su corazón. Es muy difícil. Por eso dice las Escrituras que el Señor les decía, ustedes los quiero guiar, les quiero mostrar el camino, pero no puedo porque ustedes dicen que ven. Y por cuanto ustedes dicen que ven, eso que dijo el Señor,
a ellos diciéndoles que ustedes ven, diciendo como que ustedes se las saben todas. No los puedo guiar. Porque si dijese, no vemos, bueno, los podría guiar. Les podría mostrar. Si ustedes dijesen que necesitan una guía, si ustedes estarían con otra predisposición, pudiesen escuchar, pudiesen poner sabiduría en su corazón, oír mis enseñanzas, entonces yo les podría guiar. Y ahí donde el Señor añade, dice, para juicio he venido, para los que ven, no vean, y para aquellos que no ven, puedan contemplar, y puedan ver, dijo el Señor. La gente escuchó eso, dijo, pero ¿qué dice? Es algo que parece que no tiene lógica, parece que se contradice en sí mismo, parece que es muy complejo en lo que nos explica. Claro, porque el mismo Señor ahí estaba para ellos encegueciendo sus vidas. ¿Por qué? Porque no se dejaban guiar. No dejaban que el Señor les muestre el camino, les enseñe el camino. Ellos todos lo sabían. Y no nos tiene que suceder así a cada uno de nosotros, porque es un aprendizaje el camino de Dios. Es un aprendizaje la fe, constantemente. Es un aprendizaje. Y Dios nos enseña a ver. Dios nos enseña a escuchar. Dios nos enseña a caminar. Pero hay personas que no saben ver. Hay personas que no saben escuchar. Como el día de ayer, justo estábamos regresando para mi casa con mi señora y le digo, a ver, voy a frenar aquí porque en este lugar hay una señora que vende toda clase de verduras, frutas que son buenísimas. Así que freno el auto, lo estaciono, lo pongo baliza y me cruzo a comprar algunas frutas y verduras. Y cuando vuelvo estaba una señora hablando con mi señora, con mi esposa, y esta mujer mayor de edad le pedía para que le comentaba una situación, que quería comunicarse con su hermana que estaba en el interior. Entonces yo llego y le digo, ¿qué sucede? No, dice, porque quiere comunicarse con su hermana. Le digo, bueno, dígame el número y yo la llamo. Dice, bueno, me dicta el número, la llamo y pongo altavoz. Le digo, ¿cómo se llama su hermana? Claudia, dice. Háblale a Claudia, dice, haceme el favor. Así que le hablo, le digo, sí, con la señora tanto. Sí, le digo, aquí está su hermana que quiere hablar con usted. Y le paso el teléfono a la señora. Y nosotros nos mirábamos y nos reíamos porque ninguna de las dos se escuchaba. La otra le reclamaba, le decía, pero yo te dije que no vayas sin dinero y que el otro, que esto. Pero escúchame, le decía ella, escúchame, que estoy acá, que me prestaron. Y la otra, no, porque no sé, habrán estado como 7 minutos, 8 minutos o 10 minutos. Que parecían dos cotorras. Hablaba una del otro, claro, como tenía el altavoz, yo puse el altavoz porque dije, no va a ser cosa que quiera hacer otra maniobra esta señora, como para asegurarme. Y estaban las dos, como cotorra. Y nosotros nos mirábamos y nos reíamos porque yo dije, qué conversación que tienen ellas. Bueno, chao, y se seguían reclamando no sé qué cosa. No sé si alguna de las dos entendió algo. O escuchó lo que la otra le quiso decir. Yo creo que no. Pero ¿qué tal cuando Dios te habla y tú no aprendes a escuchar? No sabes escuchar. Bueno, las Escrituras nos enseña a que Dios quiere que nosotros seamos pronto para oír. Tardo en hablar, pronto para oír. No apresurarnos a nada. Y dice la Biblia, esperar en silencio la salvación del Señor, dice las Escrituras. Y aprender a ver. Y ver, pero y contemplar y ver, y poner sabiduría en el corazón. Por ejemplo, no sé si alguien el día de ayer, luego cuando terminó la reunión, llegó a su casa y siguió leyendo la historia que compartimos, de aquel hombre profeta llamado Agur.
No sé si alguien terminó de leer, indagó un poquito más, dijo, a ver, Dios, ¿qué más me puede enseñar la palabra? Quiero escudriñar la palabra. Pero vos sabés que si alguien lo leyó va a entender. En el libro de Proverbios, capítulo 30, que hablamos de la profecía de Agur, donde él decía, Señor, no me des mucho, ni tampoco me des poco. Lo que él le pedía a Dios, no permita que nada me aleje de tu voluntad, de tus planes y de tus propósitos. Pero vos sabés que, si bien no se conoce mucho de este varón Agur, pero cuando tú lees toda esa profecía, ese capítulo, te das cuenta que era una persona muy, con sus ojos muy como observador. Alguien que sus ojos contemplaban, pero contemplaban no mirando la vanidad, no mirando lo que no tenía que ver, sino mirando y observando la naturaleza y observando también la humanidad, el hombre, el comportamiento del hombre. Entonces luego empieza a disertar, empieza a hablar por cuestiones donde miraba el comportamiento del hombre y ponía sabiduría en su corazón. Dice, así es esto. Y habla de lo insaciable, de cosas que eran insaciables, que por nada se saciaban, como las sanguijuelas, como el fuego que devora, como el Seol. Constantemente miraba y observaba que la gente constantemente partía de esta tierra, la muerte, y el sol que nunca decía basta, hablando de lo insaciable. También luego hablaba de y observaba y miraba y decía, hay cosas que son misteriosas en esta tierra, en este mundo. Y él decía, es misterioso el rastro del águila en el aire, la nave en alta mar cuando empieza su camino. Es misterioso el camino, no sabe hacia dónde va a ir la nave, cómo seguía. En la antigüedad no tenían GPS, no tenían brújula, pero las naves se subían las embarcaciones a las naves en alta mar y emprendían viaje. Y él decía, es un misterio, hacia dónde se dirigen, cómo saben el camino. Y así decía, el rastro de la culebra en la peña, el rastro de la doncella en el hombre, cuando el hombre, hablando de sentimientos y de placeres prohibidos que están en el corazón del hombre y en la mente del hombre, que de repente dice, abandonó a su esposa, se fue con otra mujer. Pero no es que de la noche a la mañana, sino que ya había algo en su corazón, en su mente, que estaba ahí. Entonces decía, eso es un misterio y es desconocido. También hablaba de lo despiadado, hablando de las conductas de los hombres, que eran muy despiadadas, que eran insufribles, como diciendo, cuando el siervo reina, el siervo no tiene que reinar. Como diciendo, gente que está reinando que no es capaz, y está reinando, y está en el poder. Dice, eso es insufrible. Bueno, nosotros tenemos muchos siervos reinando en nuestro país. La necedad puesta ahí, en los gobiernos. Tú no puedes entender que en medio de una pandemia donde la gente se moría, ellos estaban debatiendo la ley del aborto. Y por un lado, combatiendo contra el virus, donde muchos seres queridos de familiares partieron de esta tierra, pero estos necios, estos siervos necios que están ahí en el poder, debatiendo la ley del aborto. Y aprobaron la ley del aborto. Y es una gran maldición para este país. Espero que si hay alguno que esté en el poder y que quiera hacer algo y marcar la historia de esta nación, que luche y que pueda hacer todo lo que esté a su alcance para que esa ley se pueda derogar, esa ley, porque es una atadura y es una maldición para este país. Ahí están. Dice, bueno, legalicemos la droga. Tú dices, pero ¿cómo puede ser? Por un lado se está combatiendo por la droga y por otro lado ellos están debatiendo para legalizar la droga. Entonces este hombre
observaba y miraba el comportamiento de los hombres, dice, es insufrible eso. Claro, sufre el pueblo, sufre una nación. Y después hablaba y decía, hablando de lo débil, pero sabio. Dice, es débil, pero es muy sabio lo que hace, el comportamiento. Quizás él en un momento estaba sentado y miraba las hormigas, cómo trabajaban, cómo se esforzaban. Dice, las hormigas, pueblo débil, dice, pero ellos trabajan en el verano para que cuando vengan los tiempos malos tengan el alimento y tengan un refugio. Dice, la hormiguita que los hombres van y la pisan, y la agarran los niños, o la agarran, juegan las hormigas, la agarran. Las que no son las coloradas, ¿no? O esas hormigas negritas que no te hacen nada. Capaz que el niño va y agarra esas hormigas. Pero él decía, débil, pero sabia. Las langostas también, pueblo no fuerte, débil, pero marchan todo en una dirección, no tienen rey, pero no sé cómo ellas se organizan de tal manera que hacen la tarea y se direccionan en un camino perfecto. Y los hombres no se ponen de acuerdo, se pelean entre ellos, se arrancan los pelos entre ellos. Y él miraba los matrimonios y decía, pero ¿por qué no aprenden de la langosta ustedes? Cuando veía a un hombre y una mujer discutiendo, peleando, agarrándose de los pelos, diciendo, aprendan de las langostas, aprendan de los conejos, también animalitos muy insignificantes, pero edifican sus cuevas, edifican sus casitas sobre la roca, decía él. Así, observando, contemplando, mirando y poniendo sabiduría en el corazón para ver qué cosas él no tenía que hacer si la misma naturaleza le estaba enseñando. Si el comportamiento de muchos hombres, él podría sacar provecho de eso y no actuar como ellos actuaban. Entonces así va encaminando su vida y su corazón diciendo, esto no lo tengo que hacer. Esto no está bien, porque veo las consecuencias. Pero vos sabés que los hombres y las mujeres del día de hoy no ponen sabiduría y ven lo que no tienen que mirar y observan lo que no tienen que observar. El otro día alguien que es una persona que es un escritor y también escribe mucho acerca de los avances de estos tiempos, de toda la tecnología y demás. Y él la otra vez decía, yo la verdad es que me di cuenta que pasaba mucho tiempo en las redes sociales, en Instagram, en TikTok y otras redes que él tiene. Dice, anoche estuve con más de 1 hora ahí mirando y observando. Y luego pensé, dije, todo lo que a veces estoy en esas redes, no me queda nada. Absolutamente nada me queda. Nada edificativo. Solamente mirar, estar entretenido nada más. Pero vos sabés que hay muchas personas que pueden pasar horas ahí. Y miran y observan algo que no le deja fruto, bendición. Que no le deja una recompensa. Y están desperdiciando el tiempo. Yo no digo que no tengas un momento de entretenimiento, porque también eso es parte de la vida. Pero ya cuando pasa los límites, ya cuando no sabes controlar, ya eso es perjudicial para tu vida. Entonces Dios dice, ustedes tienen que observar, ver, saber, ver, poner sabiduría en el corazón para poder llegar a sus objetivos, a sus metas. Si no, nunca van a poder llegar. Y vamos a compartir la palabra de Dios que se encuentra en el libro de 1 de Corintios, hablando del apóstol Pablo con respecto a esto. Por ejemplo, él les hablaba a los corintios diciendo, no, sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio.
corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Hablándoles a los corintios de cómo tenían que caminar, cómo tenían que conducirse. Y dice, observen, decía el apóstol Pablo, miren a los que están en las Olimpiadas, cómo corren, cómo luchan por su objetivo y para poder llegar al premio que ellos tanto se esfuerzan y tanto luchan. ¿Cómo lo hacen? Entonces, mirando ese aspecto, les da una enseñanza a los corintios. Y vamos a compartir luego el versículo 26 y 27 del capítulo 9 de Primera de Corintios. Luego le dice así. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 26. Dice así. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, y de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esto es palabra de Dios y la vamos a recibir con un fuerte aplauso, bien fuerte aplauso a la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Él es digno de gloria. Dice que luego que Él les habla acerca de cómo se pudo conducir en medio de ellos y cómo fue su comportamiento y sus formas y su manera, diciéndoles, cuando estuve en medio de los judíos y que ellos estaban bajo la ley, yo me puse en el lugar de ellos, aunque yo no estaba bajo la ley, pero me hice judío para ganar a los judíos. Luego cuando estuve en medio de los gentiles que no estaban bajo la ley, también me puse en su lugar para ganarlos a ellos. Y cuando estuve en medio de los débiles, también me hice débil para poder fortalecerlos a los débiles, para poder ganarlos, para poder orientarlos, levantar sus vidas, levantar sus corazones, que es posible un cambio, una transformación, que es posible vencer las pruebas, las luchas, las dificultades. Y así, Él dice, me hice de todo, en todo momento, en todo lugar, para poder ser un canal de bendición. Tremendo. Viendo la circunstancia, viendo los momentos, Él trataba de moldearse, no para convertirse a ellos, sino para ganarlos a ellos, para poder serles un canal de bendición a ellos. La Biblia dice, no te mando que tú te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti, dice las Escrituras. Y hay momentos en los cuales tú tienes que aprender a ponerte en el lugar de la otra persona. ¿Quieres ganar a tu esposo? Tienes que ponerte en el lugar de tu esposo. ¿Quieres ganar a tu esposa? Tienes que ponerte en el lugar de ella para poder ganarla. Hacerte de paciencia. ¿Quieres ganar a tus hijos? Bueno, vas a tener que usar también la misma forma, la misma estrategia. No como mucha gente dice, bueno, yo quiero ser amigo de mi hijo, pero ese ser amigo de mi hijo es darle la libertad y que él haga lo que quiera. No es la forma, no es la manera. Sí, saber que hay momentos donde tu hijo va a necesitar la contención, el acompañamiento, una ayuda, un socorro, una corrección, una disciplina. Y ahí donde tú tienes que estar acompañando su vida, ir observando, ir mirando, ir contemplando la vida de tu pequeño, de tu hijo, ir contemplando, como decíamos, poder ver tu familia, a ver qué cosas debes mejorar para poder encaminarlas. Así también tienes que ir contemplando tu vida espiritual, tu fe, tu corazón,
para decir, Señor, tengo que cambiar este aspecto de mi vida. Tengo que dejar el rencor. Tengo que olvidar ya lo pasado, Dios mío. Tengo que sacar el odio, el resentimiento. No puedo vivir con una falta de perdón en mi corazón, porque eso me ata, me liga, me trae tristeza, me hace recordar todo lo mal que me hicieron muchas personas. Entonces tienes que observar y empezar a trabajar en tu corazón. Y luego él pone un ejemplo diciéndoles, miren, así tienen que ustedes conducirse. Así se tienen que mover ustedes. ¿No saben que en el estadio todos corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran ustedes de tal manera que lo obtengan. Ustedes tienen que correr de tal manera para poder llegar al objetivo. Y ese correr de tal manera no es andar así como loco, andar a las corridas de aquí para allá. Ese correr de tal manera es, vean las cosas que son efectivas para ustedes. Vean las cosas que son productivas para ustedes. Vean las cosas que les suman, no las cosas que les restan. Vean las cosas que les va a añadir bendición, no lo que les quita bendición. Y luego dice, les habla, les dice así: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Eso es la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Dice que los que corren en las olimpiadas o lo que fuese, se abstienen, se niegan. Para de tal forma llegar a su objetivo. Porque ¿cuál es el objetivo de ellos? Llegar a la meta. Y si se tienen que negar a muchas cosas, lo harán. Porque tienen un objetivo, tienen una visión, tienen una meta. Así también nosotros en la fe, así también tu vida como creyente, como hijo de Dios, tenés una meta. Alguno dice, pastor, yo ni sé para qué vengo a la iglesia. Bueno, empecemos por ahí entonces. Dice, yo no tengo ni claro para qué vengo a la iglesia. No sé para qué estoy. Bueno, hay que empezar un poquito más atrás entonces. La Biblia dice que el fin de nuestra fe es la salvación de tu alma. Y hasta ahí ese es un aspecto. No te voy a nombrar muchos aspectos porque si no nos vamos a salir de la enseñanza. Pero uno de los objetivos principales es la salvación de tu alma. Alguno dirá, yo pensé que era para sentirme bien y cumplir nada más. No. Es poder llegar a la eternidad, es poder llegar a la salvación. Ese es uno de los objetivos. También otro de los objetivos es la santidad, como decíamos la vez pasada, la santidad en tu corazón, en tu vida espiritual. Ser santos, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y la santidad es cuando tú te alejas y te apartas de lo malo, del pecado, vas camino a la santidad. Son objetivos como creyente, como hijo de Dios. Y de ahí puedes ir enumerando tantos otros objetivos más. Mantener una buena comunión con Dios. Mantener un fuego o una esperanza bienaventurada en tu vida. Y así. Entonces, el apóstol Pablo dice, ellos corren de tal manera para llegar al objetivo, a su premio. Se abstienen, se niegan. Así nosotros, dice el apóstol Pablo. Y luego les da un ejemplo de su propia vida, le dice así: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, y de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Dice así, de esta manera corro, de esta manera
yo lucho. No como a la aventura, y de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Como diciendo, yo me esfuerzo, pero todo tiene un sentido por el esfuerzo que yo le pongo a mi vida. Sé hacia dónde voy, sé cuál es mi horizonte, mi oriente, hacia dónde tengo que ir. Y sé por qué lo hago, y cuál es el objetivo y cuál es el fin del esfuerzo, del sacrificio, de mi dedicación en la predicación de la palabra. Él decía, entiendo por qué lo hago. Vos sabés que la Biblia dice que nuestro culto, nuestra búsqueda en Dios, es un culto racional. Es un culto racional. No es irracional, es racional. Dice, así que presenten vuestros cuerpos vivos, santos, agradables delante de la presencia de nuestro Dios, porque es así el culto, un culto racional. Racional porque entiendes por qué te esfuerzas, entiendes por qué vienes a la iglesia, entiendes por qué oras, entiendes por qué tienes que leer la palabra, entiendes por qué te tienes que alejar de lo malo, del pecado, porque lo razonas, porque entiendes, porque comprende qué es lo mejor para tu vida y que eso agrada a Dios. ¿Quieres darle un fuerte aplauso al Señor? Dáselo con todo tu corazón. Aleluya. Porque tenemos la capacidad de razonar, de pensar, de considerar, de ver qué es lo mejor, qué es lo que me conviene, qué bendición me deja ciertas actitudes. Porque Dios puso en nosotros, y Dios respeta el libre albedrío, que es uno de las bases fundamentales de la fe. Como yo el otro día le hablaba a un varón, porque en una de nuestras iglesias vinieron unos que se congregaban, me dijeron, bueno, pastor, nosotros hasta aquí llegamos y nos vamos, nos queremos volver a otro lugar, un lugar donde nació nuestra fe, esto y aquello, que en sí es un lugar de las iglesias de los falsos profetas. Yo digo, bueno, ya está, no hay problema, la decisión está en su corazón. Entonces yo le hablaba a uno de los hermanos, le digo, ¿qué podemos hacer nosotros? Si ni Dios interviene, Dios respeta el libre albedrío de cada uno de nosotros, respeta tus propias decisiones. Y si tú no pudiste ser racional, no pudiste poner conocimiento, sabiduría para darte cuenta que el lugar donde estabas te manipulaban, te mentían, te engañaban, que era un lugar de falsedad, era un lugar donde lo último que pueden enseñar es doctrina. Si tú no pudiste poner sabiduría, entonces Dios dice, ¿qué puedo hacer yo por vos? Puse a mi siervo durante 2, 3, tantos años enseñándote la palabra de Dios, la doctrina, y si tú no pudiste poner sabiduría en tu corazón, abrir tus ojos, tu entendimiento y salir de ese lugar, entonces ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puede hacer la madre? ¿Qué puede hacer el padre de aquel hijo que ya tiene cierta edad y ya ha crecido y que no quiere esforzarse, no quiere estudiar, abandonó sus estudios, le gusta la vagancia, le gusta salir de fiesta, le gusta andar con sus amigos vagando por ahí, fumando, actuando de una manera irracional, metido en la droga, en la delincuencia? ¿Qué más puede hacer la madre o el padre? Si ya constantemente le estuvo enseñando, le estuvo marcando, le estuvo hablando a su hijo, lloró la madre. ¿Sabes, madre, cómo lloran por la vida de sus hijos? Son irracionales, que no pueden poner sabiduría en su corazón. ¿Qué más puede hacer la madre? Y yo le digo a este hermano, ¿qué más podemos hacer nosotros? Ni Dios
interviene, porque Dios respeta el libre albedrío en cada uno de nosotros. Dios te muestra, te enseña, porque si no Dios hubiese creado seres como robots que nos programa y solo tenemos que obedecer a Dios, a decir, bueno, adorar, tenemos que cantar, tenemos que predicar la palabra, tenemos que bendecir su nombre y nada más. Dios podría haber creado seres así, pero no. Dios creó a seres, a hombres, a mujeres que puedan razonar, que puedan darse cuenta, que puedan reflexionar, que pongan sabiduría. Le dio inteligencia, le dio la creatividad, le dio la libertad en sus vidas, en sus corazones, el poder de decisión sobre sus vidas. Y lo único que Dios añade y les aconsejó a los hombres, le dijo, mira, yo he puesto delante de ti el bien y el mal. Escoge bien lo que vas a decidir en tu vida. Y Dios le dice, yo te aconsejo que escojas lo bueno, lo agradable, para que te vaya bien en la vida y tengas larga vida sobre esta tierra, sobre la faz de este mundo. No seas necio. Y Dios le dio la libertad a los hombres. Yo le digo a este hermano, ¿qué podemos hacer nosotros? Saltamos, cantamos, predicamos, hacemos eventos, hacemos campañas, nos subimos a una torre, ponemos una radio para que pueda predicar la palabra, difundir el mensaje, las enseñanzas. Los hermanos hacen beneficios para poder sostener un medio de comunicación, pagar los servicios. Con tanto esfuerzo venimos y armamos todo esto. Hasta ahí llegamos. Ahora queda en tu vida, en tu corazón, de que no actúes así. Y la Biblia lo llama, dice, como animales irracionales. Así, como animales irracionales. Son como nubes arrastradas por los vientos que no tienen agua. Nada te dejan. Nada te dejan. Son hombres malvados. Hombres avaros. Hombres que amaron el dinero, el placer. Y se fueron y actuaron como actuó Balaam, y eligieron ese camino, y Dios los llama animales irracionales. Por eso Dios dice, nuestro culto es racional, porque sabemos por qué estamos aquí, por qué obedecemos a Dios, por qué cantamos, por qué aplaudimos, por qué le buscamos de todo corazón, por qué nos esforzamos, ¿por qué nos alejamos del mal? Porque es lo mejor para nosotros. Es lo mejor para tu vida, para tus hijos, para tu familia, para una sociedad. Entendemos por qué lo hacemos. Porque es el esfuerzo. Sabemos el objetivo, la meta, el fin. Por eso dice, yo no golpeo al aire como golpear por golpear. Luego dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo dice, de esta manera corro y de esta manera peleo. No como a la aventura ni como quien da golpes al aire. Primero nos enseña y nos dice, nuestro comportamiento, nuestras actitudes debe ser racional. Saber nuestras metas, saber nuestros objetivos, saber por qué lo hacemos, por qué nos esforzamos, por qué es el sacrificio y demás, porque entendemos hacia dónde vamos. Y luego dice, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Porque no sea que yo enseñe a otros y yo mismo venga a quedar descalificado, dice el apóstol Pablo. Y ahí nos deja otra enseñanza la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Hace un tiempo atrás,
justo estaba leyendo algunos informes y leía un estudio que me llamó la atención, donde alguien escribe y alguien hace un estudio con respecto a la educación. Y esta persona decía cuán importante es estimular las virtudes en los niños, en los jóvenes. Cuán importante es. Porque si se estimula las virtudes, en qué se puede destacar el niño, el joven, el adolescente, entonces eso podrá sacarle mayor provecho a su propia vida, a su propio aprendizaje. Porque si no, lo contrario, se termina frustrando el niño, el joven se termina frustrando cuando algo no le sale. Cuando alguien le pone un ejercicio de matemática y quizás él no es de las matemáticas, y lo ponen ahí para que aprenda, ¿no? Porque tenés que aprender, y le ponen lo más difícil ahí, lo que él quizás le cuesta. Al joven o al niño, decía, lo termina frustrando esa actitud. Entonces tenemos que rever la educación en las escuelas, en los colegios y demás, porque logramos el efecto contrario en ellos. Hablando todo el comportamiento, la psicología y demás. Entonces, actuando de otra manera, estimular las virtudes de los alumnos, de los niños. Estimulemos las virtudes, en que ellos se sienten bien, en que ellos se sienten capaz, en que ellos se sienten como que lo pueden lograr. Dice, vamos a estimular esas áreas de su vida. Entonces, cuando cambiaron la forma, vieron un avance tremendo en la vida de los niños y de los jóvenes. Porque al estimular las virtudes, ahora el niño, su autoestima se sentía como que era capaz. Ahora la educación, los libros, no le quemaba, sino que le llamaba más la atención. Porque se sentía útil, se sentía capaz, se sentía como que podía lograrlo. Y ahora creaban en él un comportamiento de una estimulación positivo, ellos le decían. Entonces, al potenciar su capacidad, sus cualidades, ahora cuando tenían que enfrentar lo difícil, lo que a ellos les frustraba, lo encaraban con otra perspectiva, con otro ánimo. Y lo que por momento les resultaba un poco difícil, ahora le ponían otro empeño, otro esfuerzo, y lo lograron. Así le sucedió a una profesora. Veía que uno de sus alumnos cada vez se frustraba mucho más, porque no entendía mucho de las matemáticas. Entonces todo el grado avanzaba, pero uno de sus alumnos se frustraba cada vez más. Y más se sentía como que limitado. Y después todo el bullying, oreja de burro, que no te sale, que incapaz, su autoestima por el piso. Y esta profesora vio en la vida de este alumno que tenía una virtud tremenda, que era muy hábil para relatar y para contar historias, incluso inventar historias, cuentos, y él se destacaba en eso. Y la maestra empezó a estimularlo en esa área a este niño. Y le dijo, bueno, ¿sabés qué? Le empezó a dar lugar en la clase, le dijo, vení, cada vez que nos vayamos a nuestros hogares, tú vas a venir al frente y nos vas a contar una historia. Una historia, invéntala tú. Así que él pasaba y contaba una historia. Y era muy bueno para contar las historias. Y todos los compañeritos quedaban sorprendidos, le decían, qué linda, me entretiene sus historias. Y claro, y él se sentía como una persona destacada. Así que luego la profesora le dijo, bueno, ahora, ¿por qué no agarrás las matemáticas
y lo difícil que es para vos las matemáticas, pero aplicarlo a tus virtudes, relatarlo como, pasarlo a la historia, a una fábula, inventarnos algo. Así que él agarraba los problemas de la matemática, lo pasaba a una fábula, a una historia. Y eso lo fue estimulando, se fue sintiendo capaz. Y vio la profesora que su comportamiento cambió. Y ahora luego cuando tenía que resolver los problemas de matemática lo encaraba de otra manera, no frustrado, no debilitado, no sintiéndose como inútil, que no podía, sino sintiéndose como ganador, como que tenía fuerza y que podía, que era capaz. Vos sabés que Dios también nos mira así. Dios le dijo a cierto varón, le dijo: varón esforzado y valiente, con estas tus fuerzas salvarás a los israelitas de manos de los madianitas. Y él se sentía como menos. Él dijo: pero me llamas varón esforzado y valiente. Pero si yo soy el más pobre, soy el más humilde, yo no puedo. Yo no creo que pueda. Y Dios le vuelve a hablar, le dice: varón esforzado y valiente, no te envío yo, porque por medio de ti tú vas a salvar a tus hermanos, a tu pueblo, y yo voy a dar una gran victoria. Y así fue la historia de Gedeón. Dice que Dios lo fortaleció, lo guió, fue y libró a su pueblo de manos de los madianitas. Alguien dirá: pero pastor, ¿y qué tiene que ver con lo que dice el apóstol Pablo? Dice así: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Anterior dice: no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Claro, golpeando su cuerpo, golpeando donde sus fuerzas iban a ser bien productivas e iba a estar en bendición y en victoria. No golpeaba en otro lugar. No perdía el tiempo con algunas personas que quizás no querían saber absolutamente nada con las cosas de Dios. Él no aplicaba mal sus fuerzas. De esto se trata, de no aplicar mal nuestras fuerzas, sino saber dónde golpeamos, saber dónde seremos efectivos, dónde nos dejará bendición, dónde nos dejará recompensa para nuestras vidas, para nuestros corazones. De eso se trata. ¿Vos sabés qué? El pueblo de Israel, por medio de David, se unieron para vencer a los filisteos. David empezó a reinar en aquellos tiempos y David iba y acompañaba al pueblo. Y Dios les daba una gran victoria y venían gloriosos, victoriosos. Pero cuenta la palabra que pasado el tiempo, los años, ya David, sus fuerzas no eran las mismas. El entusiasmo sí estaba, pero la fuerza, su cuerpo ya no le acompañaba. Y dice la Biblia que pasado algunos años, los enemigos, los filisteos, se volvieron a reagrupar y volvieron los otros gigantes. David había matado a un gigante, pero quedaban muchos más gigantes. Los primos, los hijos, los tíos de Goliat. Y cuenta la palabra que vinieron los filisteos a pelear contra David, a luchar contra David. Y David dijo: voy a ir, y llevó sus valientes y fue a luchar. Pero ya David no era el mismo joven, no tenía las mismas fuerzas. Y dice que en un momento se dio la batalla y vino un gigante a pelear contra David. Y David dice que se cansó. Y este gigante dice que estaba a punto de matarlo a David. David ya su espada no la podía sostener, estaba cansado, retrocedía David. Y dice la Biblia que el gigante ya lo tenía entre las cuerdas a David. Y vino uno de sus valientes y le ayudó a David. Agarró, lo mató, lo traspasó al gigante. Y los valientes lo agarraron a David, le dijeron: David, no, listo. ¿Sabes qué, David? Desde ahora en adelante nunca más saldrás con nosotros a la guerra. No sea cosa que apagues la lámpara de Dios. Estos valientes también entendieron
que era efectivo, que era productivo en David. Que David ya no podría estar en la guerra. Que David iba a ser mucho más efectivo quedándose sentado en su trono como rey, dando directivas, guiando, acompañándolos en la visión. Ellos lo entendieron. Por eso le dijeron a David, no, ya no, quédate aquí. A ver si los jóvenes, los hijos, pueden poner sabiduría y pueden ayudar a sus padres, a tu madre, a tu padre. Quizás los pequeños no, pero los de 18, 17 para adelante, poner sabiduría en su corazón de decir, bueno, ya no le puedo estar exigiendo tanto a mi padre, a mi madre. Ya demasiado que me crió, que me dio de comer, que me ayudó a terminar mis estudios. Y decir, porque ella ya no tiene la misma fuerza, mi padre ya no tiene la misma fuerza. ¿Por qué le vas a seguir llevando más problemas, más dificultades, más tristeza? De eso se trata. De poner sabiduría también joven. Para con tus padres, para con tu madre. Y no que cuando ellos partan de esta tierra, luego cuando vaya al cementerio y llore a tu padre, a tu madre. No, el favor, la recompensa, retribuirles es ahora. Es así. Y esto lo puedes aplicar en todas las áreas de tu vida. Para que tu hogar, tu familia, tu economía, no estar en un lugar donde en vez de serte de bendición te des de maldición. En vez de ir avanzando en tu economía vas perdiendo. Tienes que ser efectivo. Tienes que ser productivo. Tienes que poner sabiduría en el corazón. De esto se trata. Ellos entendieron, dijeron David, no, mejor aquí. Vos sabés que a veces yo les hablo a los encargados, a los líderes. El otro día le digo, ¿saben qué? Ya no me traigan esos problemas porque ya los tienen que resolver ustedes. Ustedes que son líderes, ustedes que son encargados. El otro día le digo a un hermano, ya no me nombres más la palabra empanado beneficio. Para eso está ahí el copastor, el pastor que me está ayudando. Él resuelve, él puede coordinar esa tarea. Pero ya no me lo traigas. ¿Sabes cuán importante que también la iglesia aprenda a poner fuerza, poner sabiduría y no siempre estar demandando, siempre estar sobrecargando, porque si no el líder o los encargados llegará un momento que se van a cansar, ya no darán más. Y la iglesia, hay iglesias que tienen que aprender a madurar, tienen que aprender a crecer. No estoy hablando en números, sino que estoy hablando en un crecimiento de la madurez, en un crecimiento de un liderazgo, de responsabilidades, de compromisos, y que puedan contribuir para poder llevar adelante la visión, la tarea, el trabajo, y saber que ya hay personas que pueden ir realizando ciertas tareas en la obra de Dios. Es como aquel que tiene su pequeño emprendimiento, su empresa, y ya va delegando y ya va poniendo encargados y demás, porque él no puede estar resolviendo constantemente todos los conflictos, todos los problemas. Para eso pone el encargado, para eso pone el supervisor y demás, encargados de compra, encargado de los materiales de seguridad, o lo que fuese. La otra vez estábamos trabajando allá en el predio, y estábamos haciendo un hormigón, y viene un hermano, me dice, pastor, ¿puede venir un ratito? Y yo agarro un tacho eso de 20, lo doy vuelta, me siento ahí, arriba de la piedra, y le digo, sí, decime. Dice, pastor, bueno, quería contarle que tengo estas pruebas, estas luchas. Y yo le digo, bueno, hermano, mira, es esto, así, tenés que fortalecerte en esta área, porque la Biblia dice esto. Y agarró, dice, está bien, pastor, gracias. Y cuando me estaba por levantar, vino otro y dice, pastor, no, mejor, usted quédese aquí sentadito mejor. Como diciendo, aquí es mejor que esté usted antes de andar agarrando la pala, porque ya hay otros que pueden agarrar la pala. Así que quizás si yo le pedía al hermano traerme un café, alguna factura, me lo iba a traer. Pero dice, quédese aquí.
porque quiero hacerle una consulta. Le digo, sí, decime. Así que también sus pruebas, sus luchas. Y yo les compartía la palabra. Bueno, eso es lo que hicieron los valientes de David. Dijeron, David es efectivo acá, no ya en la batalla. No sea cosa que apaguemos la lámpara de Dios. ¿Entiende? Tienes que ver cuáles son los aspectos de tu vida en los cuales serás efectivo, serás productivo para poder llegar a la meta, a los desafíos, para llegar al final de tu carrera en victoria y en bendición. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Rey de los cielos. Él es digno de gloria. Te invito a que te pongas de pie. Y el apóstol Pablo decía, ¿cómo lucho? Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Él sabía dónde aplicaba las fuerzas. Él sabía dónde tenía que golpear. Y no aplicaba las fuerzas o echándole la culpa a los demás apóstoles, a la gente, al diablo o lo que fuese, sino que él aplicaba las fuerzas primeramente para su propia vida, para su propio corazón. Dice, esta es la manera de que ustedes tienen que luchar y pelear. Luchen con ustedes mismos. Ahí apliquen fuerza. Golpeen su cuerpo y pónganlo bajo servidumbre, porque el corazón les va a engañar. Porque la mente se va a desviar de la voluntad de Dios. Los pensamientos se van a querer ir por otro lado. Su corazón van a anidar todos malos pensamientos. Su mismo corazón se va a querer muchas veces rebelar contra la palabra de Dios. Les va a querer nacer en ustedes la rebeldía, la desobediencia. Se van a querer endurecer. Van a querer sus vidas espirituales por momentos se van a ver yendo y caer en la religión y perder el sentido de la fe. Por eso decía él, golpeen su cuerpo, golpeen su vida, golpeen donde deben golpear. Ahí donde debes golpear. No agarrar a patada al perro, al gato, al auto, a la pared. No agarrar a patada a medio mundo. Sino que, ¿sabes que hay personas que para descargarse van al gimnasio y ahí aplican toda su frustración, dice, y agarran pesa, o agarran la bolsa de boxear y le entran a dar, dice, esta la bruja y le entran a dar, el otro, mi patrón, y le empiezan a dar y a descargar toda su ira y su frustración allí. Y cuando sale dice, ya estoy, como nuevo. Pero luego vuelve Goliat, luego vuelve el enemigo, luego vuelve la ira, el enojo, porque estás golpeando mal. Estás golpeando y estás aplicando mal tus fuerzas. Quieres prosperar, estás aplicando mal tus fuerzas. Estás aplicando mal tu forma, tu manera. Tienes que ser generoso para la obra de Dios. Tienes que decirle, Señor, enséñame, encamíname. Poner tu economía en las manos de Dios. Y dice la Biblia, traigan las ofrendas y los diezmos el alforí y haya alimento abundante en mi casa. Abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones en abundancia sobre ustedes, sobre sus corazones. Esa es la forma, dice el Señor. Vamos a orar. Si alguna persona vino por primera vez o quienes desean volver sus corazones a Cristo, vamos a cerrar nuestros ojos. Puedes repetir esta oración que dice después de mí, Señor Jesús. Señor Jesús. Después de escuchar tu palabra. Después de escuchar tu palabra. Te doy gracias. Te doy gracias. Por hablarme. Por hablarme. Te recibo. Te recibo. Como mi único Señor. Como mi único Señor. Y Salvador de mi vida. Salvador de mi vida. Anota mi nombre. Anota mi nombre. En el libro de la vida eterna. En el libro de la vida eterna. Y el de mi familia. Y el de mi familia.
Gracias Gracias por tu gran amor por tu gran amor y tu y tu misericordia. misericordia. Te bendigo Te bendigo en el nombre del en el nombre Padre, del Padre, del Hijo del Hijo, y del Espíritu del Santo. Espíritu Santo. Amén. 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 Y amén. Le damos Y un amén. fuerte aplauso al Señor. Aleluya.